Buenas noches para todos. Nuestro caso de estudio consistió en analizar el país de Estados Unidos. Está presentado por Julián Rodríguez y Ginette Triana. Ok, entonces para empezar les voy a hablar del tipo y forma de gobierno de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene un gobierno, República Federal Constitucional, y la forma del gobierno es descentralizada. ¿Qué quiere decir? Hay una constitución para toda la Unión, sin embargo también hay una constitución para cada estado y pues también como por ejemplo un sistema judicial eh, independiente para cada estado. Pues a su vez hay una Corte Suprema que engloba pues a toda la Unión, pues donde llegan pues como las demandas en caso de no ser atendidas por el Estado como tal. Eh, Esto a su vez permite compartir el poder entre gobierno federal y estatal, lo opuesto al gobierno centralizado como en Francia y Gran Bretaña. Ok, entonces en esta parte les voy a hablar de la estructura del Estado de Estados Unidos. Básicamente se divide en tres ramas: la rama legislativa, que es la encargada de crear leyes; la rama ejecutiva, que es la encargada de implementar las leyes; y la rama judicial, que es la encargada de interpretar las leyes. Y una parte externa e independiente, que son las agencias y comisiones, eh, que ejercen las tareas o las funciones de apoyo y control a las ramas mencionadas. Entonces, para empezar, la rama legislativa se compone de un Congreso dividido en dos partes: una Cámara con 435 representantes y un Senado con 100 representantes. Estos son los encargados de redactar y aprobar las leyes eh, que debe ser presentada tanto por Cámara y por Senado. Deben ser totalmente iguales para que el presidente las apruebe y si está de acuerdo, entonces las integra en el registro oficial o son integradas en el registro oficial de leyes del Congreso. Eh, entonces, también tiene la posibilidad de controlar el gasto público, o tiene pues la tarea del control de gasto público la rama legislativa, esto con la creación de gravámenes e impuestos. A su vez, también tiene la autoridad de declarar la guerra. Entonces, esto por parte de la rama legislativa, ella puede crear presupuestos independientes para proyectos sin que pasen por las agencias gubernamentales y participa pues en las ratificaciones de tratados cuando la votación supera más de 2/3. Esta es estructurada por el artículo 1 de la Constitución. Entonces, siguiente tenemos la rama ejecutiva, encabezada por el presidente, que hace de jefe de Estado, y también es el jefe de las Fuerzas Armadas como tal. El presidente, entonces debajo del presidente tenemos bueno, en sucesión está la vicepresidente. Eh, entonces, esta reemplaza pues al presidente en caso de destitución. La única condición, o bueno, una condición importante entre los dos, es que no pueden ser del mismo estado. Y el presidente es seleccionado por un colegio electoral, que a su vez los representantes son elegidos por la población. O sea, en este caso no funciona pues como normalmente conocemos, que la población elige el presidente, sino mediante pues unos representantes. Eh, el presidente entonces tiene la potestad de elegir o nombrar algunos jueces, también embajadores, funcionarios de agencias y algunas comisiones. Y también tenemos la rama judicial encargada de interpretar las leyes. Entonces, esta está dividida en cortes distritales, que es donde llegan las demandas en primera instancia. Eh, si son negadas, entonces pueden pasar a un tribunal de apelación. Y por último, pueden ser también revisadas por la Suprema Corte en caso de ser negadas por los tribunales de apelación. Entonces, la jurisdicción pues está diseñada por parte del Congreso, eh,
El Congreso a su vez pues ratifica las decisiones de los jueces que son elegidos por la rama ejecutiva. Eh, entonces es importante tener en cuenta que hay un sistema de pesos y contrapesos. Entonces, como para tener un ejemplo, las leyes son aprobadas por la rama ejecutiva o pueden ser vetadas, pero a su vez esta decisión puede ser esta decisión puede ser objetada nuevamente por el Congreso, que es asumida mediante votación, y si gana, pues la ley es aprobada como tal. El Congreso también tiene entonces decisión sobre la rama judicial. A su vez, la rama ejecutiva, como les mencionaba, propone los jueces, pero la rama legislativa como tal los confirma. Y pues hablando de las agencias externas o los entes de control, tenemos entonces el Gabinete de Agencias Federales, que hace cumplir el día a día y la administración de las leyes como tal. Es importante también resaltar el Comité de la Cámara sobre Vigilancia y la Reforma Gubernamental, el Comité del Senado sobre la Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, dedicados a vigilar las operaciones del gobierno. También tenemos la organización investigativa, Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la GAO, pues básicamente pues estas son comités que son encargados de ejercer control sobre la rama ejecutiva. Y pues también tenemos diferentes comisiones con funciones muy especializadas. En esta parte, entonces, analizaremos el comportamiento de la balanza fiscal en Estados Unidos en el periodo comprendido entre el 2000 y 2021. Entonces, básicamente podemos observar en el periodo de estudio siempre se ve reflejado un déficit, al parecer con una tendencia decreciente. Sin embargo, parece estar entre la senda entre el 12 y el 13, entre el 12 y 13%, a excepciones del año 2009 y 2020. Entonces, para empezar, pues, Estados Unidos pues no está cumpliendo el objetivo de reducción del Estado. Por el contrario, siempre demuestra un gasto superior a los ingresos fiscales, quiere decir un déficit, y esto a su vez lo que demuestra es que hay una mano de obra y un capital disponible que no se están empleando en toda su potencialidad, donde ingresa el Estado a suplir pues esas necesidades. Y también podemos determinar puntos importantes como en 2009, donde hablamos de la Gran Depresión, donde se emitieron créditos subprime. Nuevamente, una de las razones puede ser como la falta de control por parte del Estado para el sistema financiero, ya que pues estos créditos como tal tenían un alto riesgo. Y lo que acarrió pues el, la quiebra de varios bancos y la intervención como tal de el Estado. Entonces aquí en el periodo de 2009 se ve pues un aumento importante pues en el gasto como tal. Sin embargo, pues se ve pues ya una recuperación durante los próximos años, 2010, 2011, 2012 y nuevamente pues para ubicarnos en la senda normal de déficit fiscal de Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues los recursos o el incremento del gasto fue utilizado de la manera correcta para aumentar pues como tal la producción e incrementar el ahorro. Una parte importante pues para que el aumento del gasto no repercuta en inflación es utilizar pues este gasto como tal en aumentar también pues como tal la oferta para mantener los precios pues estables. Y bueno, por otra parte, o punto importante de la gráfica, año 2020,
2020, entonces estamos hablando de la pandemia. Entonces, pues, como es conocimiento de todos, un periodo donde pues donde estuvimos encerrados, pues en cuarentena, donde se aumentaron los gastos en salud, donde se aumentaron pues gastos sociales y demás. Entonces, por este motivo, nuevamente entra el Estado a respaldar pues como tal la crisis. Y posterior pues empezamos a ver un crecimiento. Sin embargo, pues aún estamos viviendo consecuencias y repercusiones de esta pandemia que han afectado pues no solo al sistema financiero, sino a la economía como tal a nivel mundial. Bueno, con relación al presupuesto de los Estados Unidos en el periodo 2021 y 2022, está presentando un impacto tanto progresivo como regresivo. Como podemos observar, pues gran parte de los rubros son progresivos. Esto se debe a que el gasto se encuentra mejor redistribuido entre las personas de bajos ingresos, eh, que se está viendo representado en los gastos en agricultura, comercio, educación, energía, salud, servicios humanos, transporte, vivienda y desarrollo humano. En el interior, mano de obra, programas estatales e internacionales, tesorería, protección ambiental, Fundación Nacional en Ciencia, administración de pequeños negocios, administración a la seguridad social, entre otras agencias. Este impacto influye entonces en el efecto redistribuido que estas transferencias públicas están realizando desde los programas sociales hasta la defensa nacional, lo que hace que las contribuciones sean más equitativas, lo que en su conjunto pues podría estar aportando para la reducción de las brechas de desigualdad entre su población. Es así que el gobierno busca apoyar el crecimiento tanto a mediano como a largo plazo, en especial aumentando el gasto público en las minorías y trabajadores de bajo ingreso, que puede, pues, o sea, que tienen como la capacidad de ampliar la fuerza de trabajo y mejorar las competencias. Bueno, aquí con la clasificación de los impuestos seleccionamos el impuesto a la renta de personas naturales como directo, ya que está grabando los ingresos propios de las personas naturales. Seleccionamos el impuesto a las ventas como impuesto indirecto, porque ya está grabándose a los productos, no directamente a las personas. Seleccionamos el impuesto a la seguridad social y médica como óptimo, y el impuesto de las armas de fuego como pecado. Bueno, con relación al impuesto a la renta de personas naturales, podemos indicar que la base gravable es diferente y va en función del estado familiar y el nivel de ingresos. Entonces, digamos que se aplica un impuesto diferente dependiendo pues del estado civil actual, si son personas solteras, si son personas casadas y declaran juntas o si son jefes del hogar. Estas tasas están oscilando entre el 10 al 37%. Consideramos este impuesto progresivo, ya que, bueno, en gran parte, ya que tiene en cuenta el nivel de ingresos y el estado civil actual pues de la persona. Sin embargo, pues no es completamente progresivo, ya que después de los 539.900, tanto para los solteros como para jefes del hogar, y a partir de los 647.850 dólares de las parejas casadas, se estaría aplicando la misma tasa del 37%. Estos impuestos sobre la renta de personas físicas son una de las mayores fuentes pues más importantes y progresivas de los impuestos estatales y locales de los Estados Unidos. Bueno, con relación al impuesto a las ventas, este rige a nivel estatal, es decir, que cada estado establece su propia ley para aplicar este impuesto sobre las ventas, y está aplicado a los bienes minoristas sobre ciertos artículos. Los artículos que son considerados de primera necesidad no están sujetos a este tipo de impuestos en algunos estados. En este mapa, digamos que se puede observar la tasa impositiva por cada una de las regiones o cada estado. Los que se encuentran en color pues más oscuro son los impuestos más altos, y los de color claro pues los impuestos pues más bajitos. La tasa impositiva suele oscilar entre el 1,76 al 9,53%. Este impuesto tiene un componente regresivo, ya que se aplica sin importar el nivel de ingresos de cada persona. Se puede afirmar entonces que el componente progresivo vendría a aplicarse a los bienes de primera necesidad, ya que están excluidos de este impuesto, como también
aplica sobre los estados como son Oregón y Montana, que no imponen este tipo de impuesto, lo cual pues puede influir también en las decisiones de compra. Bueno, acá ya tenemos el impuesto a la seguridad social y Medicare. Estos aportes que se pagan sobre el salario a los trabajadores son trasladados a los seguros de los ancianos, a los sobrevivientes y personas con discapacidad. También aplican a los impuestos sobre el seguro hospitalario, que son conocidos como Medicare. Estos impuestos los consideramos como óptimos y progresivos, ya que por un lado representan una de las mayores fuentes de ingresos que son trasladados, o sea, que son devengados por los asalariados o los trabajadores de hoy para cubrir los beneficios de los jubilados actuales. La base del salario o la base gradable que aplica para la seguridad social es de 160.200. Esto significa que la cantidad máxima de ingresos que se pueden incluir en el cálculo de los beneficios de seguridad social es de 160.200. Ya con relación a Medicare no aplica esa base gradable y se grava a todos los salarios. La tasa vigente del impuesto al seguro social es del 6,2% para el empleador y del 6,2% para el trabajador. La misma lógica aplica para Medicare, que la tasa es del 1,45 tanto para el empleador como para el trabajador. Por otro lado, seleccionamos el impuesto a las armas de fuego como un impuesto pecado. Estos impuestos se aplican a la fabricación, la importación, la venta y las transferencias de armas de fuego y son recaudados por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y locales. Los impuestos de armas de fuego, pues en los Estados Unidos se consideran que son regresivos, ya que las personas con bajos ingresos suelen gastar, digamos que una mayor proporción de sus ingresos para comprar este tipo de armas de fuego. También se puede decir que son regresivos porque suelen vivir, o bueno, digamos que este tipo de personas suelen comprar estas armas que viven pues en áreas donde la violencia armada es más común y por lo tanto son más propensos a comprar armas de fuego pues para protegerse. También porque estos impuestos a las armas de fuego suelen ser más altos en los estados y condados con bajos ingresos. Ok, entonces en esta gráfica vamos a analizar entre el periodo de 2000 y 2021 los gastos fiscales, ingresos fiscales y la deuda pública. Lo que podemos evidenciar en esta gráfica es que los gastos públicos durante todo el periodo de estudio superan los ingresos fiscales y esto a su vez es apalancado por una deuda que está en crecimiento, nunca disminuye. Bueno, esto a su vez pues generando un riesgo como tal para el Estado porque además de cancelar la deuda o los créditos que se piden, se deben asumir intereses. Esto pues incrementando el valor a pagar. Entonces pues es un poco preocupante porque como se puede observar, la deuda siempre está en crecimiento.